Cuando en la escuela nos dejan tareas sobre hacer ensayos, análisis literarios o simplemente resúmenes sobre un libro, tenemos que leer el libro completo para poder hacer nuestra tarea, pero suele pasar que no tenemos suficiente tiempo o que no es realmente necesario leer todo el libro para poder completar tu trabajo. Por eso, saber las técnicas de skim y scan al momento de hacer una tarea de este tipo o de cualquier otro puede ser muy útil para ahorrar tiempo. Skim es buscar la idea principal o significado de algún texto. Scan es leer rápidamente buscando información específica, como nombres o fechas. Técnicas para skim. Esto sirve principalmente para obtener la esencia de un texto sin leer todas las palabras. Esto te ayuda a saber qué palabras tienes que leer y qué palabras puedes ignorar. Los siguientes puntos son algunos consejos que sirven para reconocer la información importante de un texto. Saber qué es lo que quieres. Antes de leer un libro, primero debes de saber cuál es la información que esperas obtener del libro. Puedes pensar en palabras clave que van con la información que buscas, y así puedes buscar esas palabras o sinónimos relacionados a la información que quieres. Lee verticalmente y horizontalmente. Cuando pones en práctica esta técnica, una buena forma de leer es leyendo como si bajaras las escaleras, una por una. En este caso sería cada línea. Piensa como el autor. En esto se refiere a que pienses cómo es que el autor hace saber su punto de vista. De esta forma puedes ignorar la información no importante y solo leer la información original. Para lograr esto tienes que analizar cómo el autor presenta sus argumentos, ideas secundarias y o material extra para poder reconocer la información que realmente te es útil. Pre-lee. Antes de empezar tienes que leer para saber qué partes tienes que resaltar para después profundizarlas más y qué partes puedes saltar. Detecta la idea principal. Para esto tienes que detectar la idea principal desde el primer párrafo de tu artículo, para que te ayude a decidir si el texto realmente te va a servir o si el autor solo quiere dar su punto de vista. Lee la primera línea. Cuando estés usando esta técnica, tienes que leer la primera línea de cada párrafo para saber si el párrafo debe leerse o si puedes saltarlo, ya que normalmente la primera oración nos dice un poco de lo que habla el párrafo. No es necesario leer oraciones completas. Cuando haces skim no tienes que leer oraciones completas. Si la oración no te da una pista de la información que quieres, la saltas. Pero si encuentras una que a la primera vista parece que te dará la información requerida, puedes leerlo más detenidamente. Esta técnica sirve principalmente para ahorrar tiempo, leyendo antes de leer o leyendo después de leer, es decir, para saber de qué va la información o recordar, o cuando necesitas un libro para apoyar tu argumento. Este sirve principalmente para obtener la información específica de un texto. Algunas veces la información que queremos está escondida entre muchos párrafos. Para poder usar esta técnica, lo primero que tienes que hacer es esquimar el libro o recurso que utilizarás para poder saber si realmente utilizarás ese libro. Luego, una vez que hayas decidido si realmente te va a ser útil, puedes crear una lista de palabras u oraciones que crees pueden estar en el texto dependiendo de lo que buscas. Si hay muchas palabras clave, puedes escanearlo varias veces. Deja que tus ojos busquen rápidamente en el texto las palabras de tu lista. Una vez que lo hayas encontrado, puedes comenzar a leer más cuidadosamente. Hasta ahora no tengo ningún tipo de experiencia utilizando este tipo de técnicas, así que lo primero que haré será leer el índice para saber qué es lo que realmente estoy buscando. Ya encontré la página que era la que estaba buscando sobre el tema que tenía que investigar. Ahora lo que haré será esquimear todo el libro para saber cuál parte es exactamente la que necesito y no estar leyendo cosas que no me van a servir realmente. Para poder empezar a usar la técnica de skim, aquí lo primero que haré será leer el primer oración del texto de introducción. Y de esa forma podré saber qué es lo que contiene el resto de párrafos. Una vez que ya leí el párrafo de introducción, ahora lo que voy a hacer va a ser investigar, o más bien checar cuáles son todos los tipos de cuadros o imágenes que tiene que me pueden servir.
Como pueden ver, el cuadro rosa viene lo que sería la información que contiene todo este bloque, se refiere a ecuaciones cuadráticas, y aquí vienen las características, su clasificación y métodos de solución. Lo que yo estoy buscando es su clasificación. Ahora lo que haré será poner en práctica las técnicas que aprendimos anteriormente, que sería leer la primera oración y después checar los cuadros. Por lo que acabo de ver, esta información sí me sirve, ya que ahora sé que este tipo de ecuaciones se clasifican en incompletas y completas. Pero no tuve que leer todo, solo tuve que hacer una lectura rápida sin leer todas las palabras. Como podrán ver, esto realmente sirve para ahorrar tiempo, ya que solo tuve que leer rápidamente el índice, buscar la página y checar si los temas que venían en esa sección me servían o no. Y después de haber encontrado el que yo sentía que sí me servía, lo único que tengo que hacer es leerlo más profundamente para poder entender y realmente revisar si es que me sirve o si nada más tenía un poco de la información que yo necesitaba. Una de las cosas a tomar en cuenta cuando usamos este tipo de técnicas de lectura rápida es checar las palabras que están en negritas o en cursiva o en colores como estos subtítulos. Ya que regularmente cuando pasa esto de que están en cursiva o en negritas es porque es información importante que podemos usar. Esta técnica de skin realmente me ayuda mucho a revisar mis libros antes de un examen, ya que lo único que tengo que hacer es dar una leída rápida que ni siquiera se puede considerar como leer porque no leo todas las palabras y tampoco leo las oraciones completas. Solo lo único que tengo que hacer es buscar las palabras que están resaltadas, ya que me dan la información que necesito. No tengo que perder tiempo leyendo otra información extra que no es necesaria para mí en ese momento. Para mi trabajo de literatura me dejaron hacer un ensayo sobre el libro que yo quisiera, así que elegí una novela adolescente. Pero tengo que responder una pregunta que sería más o menos el título del ensayo. Entonces, realmente no quiero volver a leer todo el libro y además de que ya lo leí, solo necesito buscar la parte donde está la información que me responde la pregunta del ensayo. La pregunta va, ¿cuál es la postura de Mare hacia los príncipes? ¿Realmente estaba siendo fiel a ellos o solo buscaba intereses propios? Es decir, que tengo que buscar el párrafo donde ella empieza a narrar lo que siente y lo que piensa hacia los príncipes y analizar un poco sus acciones. Siguiendo las instrucciones que ya sabemos, lo que haré será hacer una lista de palabras que podrían estar ocultas en los párrafos, palabras que me podrían responder la pregunta. Y esas palabras las sacaré mayormente de la pregunta, ya que ahí vienen como algunas pistas de lo que me puede ayudar a contestar la misma pregunta. Siento que este tipo de técnica también puede ser utilizada en los exámenes, ya que algunas veces, si analizamos bien las preguntas, nos podemos dar cuenta de que en la misma pregunta está la respuesta. Haré una lista pequeña de palabras, no utilizaré muchas porque si no siento que me voy a confundir un poco y me voy a salir de lo que realmente necesitaba buscar. Estuve usando la técnica de scan en el libro y por fin encontré los párrafos que me ayudan a contestar la pregunta. Así que ahora lo que haré será analizar si realmente me contestan la pregunta del ensayo o si tengo que seguir buscando. Para poder escanear estuve buscando las palabras que escribí en mi lista, ya que escanear se trata sobre buscar información específica. Y realmente sirve, nada más que fue un poco cansado porque tuve que hacer mucho escaneo y tuve que concentrarme demasiado para poder lograrlo. Entonces sí les recomiendo que utilicen un lugar cómodo donde puedan concentrarse fácilmente. Al final, el párrafo que encontré sí era el que me daba la información que necesitaba para responder mi ensayo.
Cabe resaltar que yo no tuve que utilizar la técnica de skin primero, ya que mi ensayo era solamente de este libro, de ninguno otro más. Así que si tu ensayo o tarea es de un tema de investigación, sí tendrás que utilizar la técnica de skin para ver si tu libro o artículo tienen la información que necesitas para responder tu tarea. Si no, de otra forma, solo tendrás que utilizar la técnica de scan para ver si la información está en cualquiera de los párrafos del libro y para no perder tanto tiempo leyendo el libro completo. A decir verdad, lo que más se me dificultó fue la técnica de scan, ya que me cansaba mucho y tenía que concentrarme lo mejor que podía. Realmente se necesita estar en un ambiente donde no haya distractores, como por ejemplo una biblioteca o en tu cuarto, pero pues igual hay distractores porque tienes el celular, la computadora o tu familia entra o hay ruidos afuera. Entonces sí tienes que utilizar un lugar donde puedas concentrarte mejor. También saber analizar la información se me dificultó porque tenía que ver si la información era útil o si contenía cosas extras que eran distractores en mi información, como la opinión de los autores o sus argumentos o información extra que los autores utilizaban para apoyar sus argumentos. Un recordatorio para tener en cuenta todo el tiempo es que la técnica de skim es para obtener una idea general del libro que leerás y scan es para obtener información específica por medio de palabras clave. Algunos tips para la técnica de skim sería: presta atención especial a las letras en negrita, cursivas, listas enumeradas o viñetas, fechas, lugares, nombres, etc., ya que se supone que estás haciendo una lectura rápida, pero sin realmente leer todo, y esto te ayuda a que disminuya la probabilidad de que te saltes información importante. Recuerda que si tu libro o artículo es complicado de leer, tienes que hacer tu técnica de skim más lenta en las primeras oraciones y últimas. Y también si encuentras palabras desconocidas tienes que hacer lo mismo, ya que algunas veces puedes saltarte información o confundirte o así. Los tips para la técnica de scan serían tener concentración total. Es necesario practicar mucho para poder dominarla, ya que si hay distracciones o lugares donde te sientes incómodo y no te puedes concentrar de la mejor forma, puedes llegar a perder información que te iba a ser muy útil o usar información que realmente no te era útil, pero que utilizaste porque te confundiste de lo que tenías que realmente investigar. Esta técnica sirve principalmente para investigar y estudiar un tema, además de que es muy útil al contestar preguntas. Estas técnicas son muy útiles, en especial si en la mayoría de tus clases te dejan ensayos o cualquier tipo de documento semanal o diario, donde tienes que leer muchos libros para poder investigar, ya que te ayuda a ahorrar tiempo y de esta forma podrás completar todas tus tareas en tiempo y forma, sin haberte desgastado tanto. Cuando necesito investigar algo, la técnica de skim me ayuda a decidir si el libro o artículo que quiero usar es útil o no. Y la técnica de scan me ayuda a encontrar la información más rápido. Estas técnicas me sirven demasiado. Siento que valió mucho la pena haber aprendido estas técnicas y realmente se los recomiendo. Baby, 지금 우린 함께 할 수 있을